Vamos a revisar ahora qué está ocurriendo y qué podemos prever respecto de los dos conflictos armados que más han llamado la atención en los últimos meses. Me refiero desde luego a la situación en Medio Oriente que se desató el 7 de octubre, cuando miembros del grupo terrorista Hamas atacaron territorio israelí y después vino una respuesta por parte de Israel en contra de la Franja de Gaza. Y por otro lado, el conflicto que surgió a partir de la invasión rusa de Ucrania pues hace prácticamente 2 años. En febrero se van a cumplir 2 años y que se ha incrementado en días recientes con bombardeos importantes por parte de Rusia en contra de Kiev y de Kharkov, dos ciudades ucranianas, la primera de ellas la capital, y también ataques por parte de Ucrania en contra de Belgorod, una ciudad rusa que está cerca de los límites de Ucrania. Vamos a hablar de estos dos conflictos con la doctora Arlén Ramírez Uresti, analista internacional, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto platicar contigo y tu auditorio. Si le parece, comenzamos con el conflicto de Medio Oriente. Como contexto de lo que ha venido sucediendo en los últimos días, hay que decir que el asesinato de una de las principales figuras de Hamas en Beirut, Líbano, pues le ha dado un tono aún más crítico a este conflicto, perdón. Es que aquí tiré la luz que tenemos aquí, una disculpa. Y esto pues ha llevado a Egipto a suspender su papel como país mediador en el conflicto. ¿Qué podemos esperar que ocurra en los próximos días, las próximas semanas respecto a este conflicto? Pues mira, el conflicto en Gaza se ha tornado bastante complejo, sobre todo porque hoy no solamente se observa y se critica, por supuesto, la acción de Israel contra los civiles y de violaciones importantes al derecho internacional humanitario, sino porque ya en este análisis de las operaciones estratégicas vemos que Israel, por supuesto, tiene la capacidad operativa para hacer operaciones más quirúrgicas sin lastimar, por supuesto, a los civiles. Y eso es quizá lo que hoy hace que el cambio de postura, no solamente desde Egipto, sino otros países como Jordania o como Qatar, empiezan a tener estos cambios en la visión respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo pronto, ¿no? en la región. El conflicto hoy tiene una proporción que ha rebasado quizá la buena voluntad de la diplomacia y requiere soluciones diferentes, ¿no? No es un conflicto que se pueda terminar a través de una negociación tradicional, sobre todo pensando en los desplazados y sobre todo pensando en que Israel no ha mostrado esa voluntad para solventar la parte humanitaria que tanto ha sido característica de este conflicto en particular. Ya, el hecho de que Egipto, que ha sido un mediador importante, que es un país que tiene frontera con Gaza, un país por el que pueden entrar a Gaza la ayuda humanitaria y también salir refugiados, el hecho de que Egipto congele su papel como mediador, ¿qué tan grave es? Es muy delicado, sobre todo pensando en que además Egipto ha tenido una postura diferente respecto a este conflicto en particular desde el inicio, desde el pasado octubre. Egipto siempre fue de forma tradicional un aliado de los Estados Unidos en el conflicto y en otros escenarios y en otros momentos del conflicto, Egipto cedió bastante para pacificar la región justamente por la cercanía y por la frontera compartida que tiene con el territorio palestino. Y en ese sentido, hoy que vemos este cambio importante en la postura de Egipto, pues hace un poco de sentido con este cambio también en la postura desde un inicio, que va mucho más hacia el apoyo a Palestina, hacia la unidad árabe, y que además critica bastante la postura del presidente, del primer ministro Netanyahu. Egipto era uno de los pivotes de la región más importantes para lograr que el conflicto se mantuviera en un nivel de intensidad mediano y que no siguiera escalando.
Hay que recordar que, por supuesto, todo esto que está ocurriendo, pues lleva inmerso la participación de células, de grupos extremistas que están dispersos por la región y que no hay que descartar, por supuesto, un escalamiento eventual, ¿no? Y sobre todo el involucramiento de estas células radicales desde otros países del Medio Oriente. En el mismo caso está Jordania por la situación de Cisjordania y, por supuesto, Yemen. En el caso del ataque ocurrido en territorio libanés, ¿se podría esperar una reacción por parte de Hezbollah? Sí, definitivamente, sobre todo porque, bueno, sabemos que Hamas, no solamente como grupo terrorista, sino como fuerza política, ha sido respaldado, financiado, incluso vinculado operativamente a las acciones desde Hezbollah en diferentes puntos del Líbano. Y eso prende muchas alertas porque Hezbollah tiene una operación bastante profunda en el Medio Oriente, tiene células que incluso han estado vinculadas al Estado Islámico, ¿no? Que aunque Estados Unidos dice que está desactivado completamente, las raíces de este movimiento extremista en el Medio Oriente son bastante profundas. Hezbollah es un grupo terrorista activo en varios países del Medio Oriente que además tiene una capacidad de financiamiento bastante importante y una capacidad no solamente de dispersión de recursos, ¿no? Sino también de armamento y de operación táctica. Entonces, por supuesto que podríamos esperar, sobre todo, hay que estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en Yemen, de lo que está ocurriendo en otros escenarios, en Siria, por ejemplo, porque eso de alguna forma nos va a dar esta lectura de cómo se está no solamente radicalizando, sino cómo se va a mover el tema hacia Palestina. Palestina hoy es el pretexto, ¿no? para volver a encender todos estos movimientos. Bueno, ahora pasando al otro conflicto, hemos visto un incremento de los ataques con misiles desde Rusia en contra de ciudades ucranianas como Kiev y como Kharkov, y también la respuesta de Ucrania en contra de una ciudad rusa, Belgorod. ¿Está escalando este conflicto? ¿Es una etapa pasajera? Exactamente qué podemos esperar de lo que está sucediendo y cómo Bueno, interpretarlo. es uno de los momentos más definitorios del conflicto porque las dos partes están sumamente desgastadas en lo económico, en lo social, por supuesto, y el hecho de que haya un repunte en los ataques nos dice la necesidad que se tiene de terminar con el conflicto. Rusia operativamente y en la parte militar no esperaba un desgaste tan profundo y no esperaba la resistencia ucraniana que hemos visto en estos 2 años. El presidente ucraniano lo ha dicho con toda claridad, no está dispuesto a ceder y seguirá manteniendo al país en el frente de guerra porque nunca va a ceder la libertad y la posición de Ucrania. Y eso, por supuesto, ha generado en estas últimas semanas, pues un incremento en los ataques de Rusia, que vemos, por supuesto, está desgastado. A Rusia le interesa mucho terminar con el conflicto, no por la vía pacífica, claramente, pero sí por los movimientos que está habiendo en China y en Corea del Norte. A Rusia se le abre otro frente de inestabilidad bastante importante, teniendo a dos de sus aliados ideológicos y operativos y militares en esta región con alertas prendidas. Y eso a nosotros como observadores nos tiene que llevar a pensar que 2024 va a ser un año complicado, no hay 10 conflictos armados en el mundo aparte de estos dos, y entonces eso pone, por supuesto, alertas importantes. Rusia necesita que Ucrania baje la guardia, cosa que no va a ocurrir, y hoy quizá en esa definición de la postura de Ucrania, pues radica el que la guerra quizá pueda prolongarse un año más. Bueno, también el hecho de que el gasto militar pues ha sido considerable por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, y que en el caso de Estados Unidos, pues las elecciones presidenciales no ayudan mucho a que este gasto pueda volverse de largo plazo, ¿no? Definitivamente, Pascal, el 80% de la población del mundo va a estar participando en procesos electorales en 2024 y eso nos habla, por supuesto, del foco que va a tener la comunidad internacional
en otros asuntos que también son prioritarios. La cadena de suministros y, por supuesto, los presupuestos en la Unión Europea, ¿no? Y los movimientos nacionalistas al interior de la Unión Europea también están poniendo en cuestionamiento ¿por qué se sigue financiando un conflicto? Aquí la pregunta de las organizaciones pro derechos humanos es ¿por qué no se ha adoptado una resolución en Naciones Unidas? Pues llegamos al punto de siempre, ¿no? En el Consejo de Seguridad, Estados Unidos o Rusia están bloqueando vetando esas resoluciones, y eso hace, por supuesto, ¿no? Con el derecho de veto que tienen como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pues eso hace que las guerras sean interminables. Y de ahí que entonces el planteamiento sea, bueno, ¿de qué nos sirve un entramado de organismos internacionales si no son capaces de poner una solución pacífica a los conflictos que hay hoy en día? Pues, doctora, muy interesante el análisis. Vamos a seguir de cerca estos dos conflictos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Muy buen día. Hasta luego. La doctora Arlene Ramírez Uresti, analista internacional.